Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva formación online de la plataforma. Mi nombre es David Antón y soy el responsable de formación de la plataforma. En la jornada de hoy nos vamos a centrar en todo lo que es temas de instalación, pasos a seguir, algunas recomendaciones y consejos en base a la experiencia de Weber y posibles incidencias para que os garanticéis en una buena instalación. Nada, hoy me acompaña en esta formación Hanan, que es jefa de todo el mercado de fachadas, y la dejo a ella ya que se presente y nos cuente un poquito más. Gracias, David. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Hanan, soy la jefa de actividad de fachadas en Weber y os voy a explicar un poco cómo funciona el sistema SATE, lo que os explicaba antes David, el cómo instalarlo y el cómo evitar tener problemas. Nada, empezamos la formación. Vamos a empezar con una pregunta. A ver que me explicáis. ¿Cómo podemos aislar térmicamente un edificio? Entonces, yo aquí os doy unas opciones y a ver qué opináis. Podemos aislar un edificio aislando el muro por el interior, haciendo un aislamiento entre cámaras o aislando por el exterior, o todas son correctas. Nada, aquí ya os esperamos que nos deis vuestra respuesta. ¿Cuál creéis que es la correcta? ¿Vale? Os habrá salido una pantallita que lo único que tenéis que hacer es seleccionar la respuesta que vosotros creéis correcta y darle a enviar. Una vez después de que le deis a enviar, os aparecerá directamente el resultado, ¿vale? Y si queréis ya cerrar esta pantallita, pincháis en listo y yo os voy diciendo que ahora mismo la gran mayoría de respuestas dice que todas son correctas, pero hay alguno que todavía nos dice que aislando muros por el exterior. Ujú. De hecho, tenemos un 75% más o menos y un 25%. Un 75% que todas son correctas. Puedes Muy seguir, Hanna, si quieres. Pues efectivamente todas son correctas. Podemos aislar de estas tres maneras. Entonces, aquí vemos a modo de esquema un aislamiento aislando el muro por el interior, podemos aislar, como comentábamos, entre cámaras o podemos hacer un aislamiento por el exterior. Si miramos a nivel de eficiencia energética y cuál es la solución más eficiente, la más eficiente es haciendo el aislamiento por el exterior porque estamos aislando tanto la parte opaca de la fachada como tratando los puentes térmicos, porque como veis, como el aislamiento es continuo en toda la fachada, no tenemos pérdidas, no tenemos puntos por donde se nos está escapando el calor o el frío en el edificio. En los anteriores dos casos, en los otros dos casos, como veis, el aislamiento no es continuo, queda discontinuo, sobre todo en la parte de los forjados, y por aquí tendríamos un puente térmico y por lo tanto tendríamos que aportar una solución extra para tratar estos puntos térmicos y evitar condensaciones en el interior de la vivienda o evitar gastar más en calefacción o en refrigeración en la vivienda. Un sistema SATE, bueno, aquí Hanan, un segundo, perdona. sí. He visto que ha habido una persona que ha levantado la mano. Os pedimos, por Sí, favor, que las preguntas que tengáis nos las hagáis por el chat, ¿vale? Directamente. Y nosotros las iremos leyendo y yo se las paso a Hanan para que nos vaya dando respuesta. vale, vale, perfecto. Gracias. Vale. Componentes de un sistema SATE, ¿de qué está compuesto? Bueno, básicamente de un material aislante que la mayoría de veces es una placa aislante. Esta placa aislante se adhiere al soporte con un mortero adhesivo y se fija mecánicamente con unas espigas, ¿vale? Que son estos puntitos amarillos que veis aquí. Y se hace una capa de refuerzo con un mortero y con una malla y se le da un mortero de acabado. Vale. Los sistemas SATE tienen que estar certificados, están certificados. ¿Quién los certifica? Los certifica un organismo, digamos la EOTA, que es el Organismo Europeo de la Evaluación Técnica en el área de productos de la construcción, a los cuales están adscritos laboratorios como Tecnalia, el ITEC o el Instituto Eduardo Torroja, que seguramente todos conocéis. Entonces, estos institutos lo que hacen es ensayar los sistemas completos, todos los componentes que os he comentado antes del sistema, los ensayan en su conjunto y emiten un documento que es la ETA del sistema, que digamos que es la certificación del sistema, donde se determina cuál es la referencia, cuál es el artículo de cada una de las capas de este sistema y qué prestaciones aporta en su conjunto. Esto es muy importante de que el sistema
está certificado y tiene que estar certificado para que funcione, y que tengáis en cuenta que no podemos hacer, o sea, no podemos hacer un sistema SATE haciendo un mix de la espiga de un fabricante, la placa de otro fabricante, el mortero de otro fabricante, porque eso no os lo va a garantizar nadie. Todos los fabricantes garantizamos el sistema completo, porque se ensaya la solución completa. Entonces, para hacer esta certificación, lo que se hace es un muro a escala real, aplicando todas las capas del sistema, y se somete a ciclos de calor-lluvia, ciclos de calor-frío. Bueno, se le somete a un estrés, y luego se sacan probetas y se ensayan esas probetas. Entonces, de los ensayos que salen de esas probetas, se emite el documento donde aparecen las prestaciones de ese sistema. Por lo que vuelvo a insistir en que es muy importante utilizar los productos que estén indicados en la ETA del sistema, para que se pueda garantizar y no haya ningún problema. Si miramos a nivel de prestaciones de un sistema SATE, aparte del aislamiento térmico, que lo veremos cuando hablemos de las placas aislantes, si hablamos de protección frente al fuego, como sabéis, a finales del 2019 se hizo una actualización del código técnico, en la cual se elevó la exigencia en la reacción al fuego de los sistemas constructivos en fachada. El código técnico distingue entre dos tipos de sistemas constructivos. O sea, los sistemas constructivos en fachada opacos, digamos, como sería un sistema SATE, o los sistemas de aislamiento en el interior de fachadas ventiladas. Nosotros nos vamos a fijar en el que tenemos marcado en rojo, que serían los sistemas constructivos en fachadas, donde se engloba el sistema SATE. Y bueno, lo que hace el código técnico es definir, segmentar en función de la altura, cuál tiene que ser la reacción al fuego de ese sistema. Como veis, la exigencia más alta es para edificios de más de 18 metros, que sería más o menos un edificio de planta baja más 4, en la cual el sistema SATE tiene que ser como mínimo BS3 de 0. En los otros casos, si el edificio es menor de 18 metros, la exigencia es menos restrictiva, pero si el acceso del edificio, si el arranque del edificio es accesible, también en los primeros 3,5 metros tendremos que cumplir con un BS3 de 0. ¿Vale? Entonces, nuestros sistemas SATE, deciros que todos cumplen con esta exigencia, porque el que peor se comporta a nivel de reacción frente al fuego sería el sistema en base de placa EPS, que sería el sistema Weber Thermetics. Está clasificado como BS2 de 0. La B, o sea, un poco para que, sin entrar mucho al detalle, pero para que entendáis, la primera letra, que va desde la A hasta la E, quiere decir la contribución al fuego. La A es la mejor y la E es la peor. La S es la producción de humos, si se producen humos o no se producen humos. Y la D es si se producen gotas o no se producen gotas. En este caso, como al ser S2 mejor que S3, con un sistema con el ETICS cumpliríamos. Hanan, una pregunta. 18 metros, estamos hablando de un edificio de unos 5 pisos, más o menos. Sí, planta baja más 4, más o menos. Por eso, más o menos unas 5 plantas, ¿verdad? Sí, O sí, sea, sí, quiere sí. decir que a partir de eso, la mayoría de los edificios estaríamos en BS3 de 0, que aunque hemos dicho que no hay impedimento para los sistemas de beber, sí que habría que controlar otros sistemas que se están vendiendo en el mercado que no se cumplen con este requerimiento. Sí, es muy importante que cuando se vaya a instalar el sistema SATE, coger la ETA de ese sistema, que es donde aparece el ensayo de reacción al fuego, y verificar que el sistema cumple con esta exigencia. Aquí Sí, me también, parece también muy importante la de sí, los 3,5 metros de altura, sí, porque hay muchos edificios que efectivamente son accesibles desde la calle, desde la ujú, acera, y la mayoría en las grandes ciudades son con esta característica, con lo cual sí que es algo que los clientes deberían tener en cuenta a la hora de prescribir este tipo de sistemas. ujú. Sí, sí, así es. Y otro punto que me gustaría recalcar es que en los sistemas SATE, el código técnico
la reacción al fuego que exige es del sistema completo, o sea, del material aislante, más el mortero, más la malla, o sea, de todo el kit completo, no solo del aislante, porque a veces genera un poco de confusión de que, por ejemplo, la placa EPS en sí sola es una clase E, por lo tanto no cumpliría, pero como sistema, como va recubierta con un mortero y se ensaya con todas las capas, es un BS2D0, por lo tanto sí que cumple. Eso a veces genera un poco de confusión. ¿Vale? Ok, luego pasamos al el grado de impermeabilidad de la fachada. ¿Vale? Entonces, cuando instalamos un sistema SATE, tener claro que a nivel de impermeabilidad estamos aportando una solución que nos va a garantizar la impermeabilidad de la fachada. En el código técnico no se habla explícitamente del sistema SATE, sino que hace referencia a las condiciones que tiene que tener a la condición que tiene que tener el acabado, el aislante, la cámara de aire si hay, pero no hace referencia al SATE como sistema. Pero bueno, si comparamos un SATE con una solución de fachada tradicional, vemos que el sistema SATE estamos aplicando muchas capas en la piel exterior. Por lo tanto, y son capas que el mortero de acabado es impermeable, la capa de refuerzo es impermeable, la placa no chupa agua, por lo tanto, es muy difícil que si el sistema está bien ejecutado, nos vaya a entrar el agua desde el exterior hacia el interior. ¿Vale? Por lo tanto, si analizamos si tenemos en cuenta que el revestimiento del sistema SATE tiene muy baja absorción de agua y que la placa aislante es un aislante no hidrófilo, que es lo que se define en el código técnico, es decir, que no chupa agua, podemos concluir que el sistema SATE te aporta un grado de impermeabilidad 5, que sería el grado de impermeabilidad máximo. ¿Vale? Por lo tanto, cuando estamos instalando un sistema SATE, estamos garantizando la impermeabilidad de nuestra fachada. Vale, bueno, pues vista la introducción a lo que es el sistema SATE y un poco las prestaciones técnicas, vamos a hablar de la instalación del sistema SATE. Como cualquier solución de fachada, es muy importante la preparación del soporte. Si no se prepara correctamente el soporte, es muy probable que luego vayamos a tener patologías o problemas en el acabado. Entonces, antes de empezar a instalar el sistema SATE, tenemos que ver qué tipo de soporte tenemos, y definir y ver qué tratamiento le vamos a dar a ese soporte antes de instalar el sistema SATE. Ahora veremos unos ejemplos de soportes con los que os podéis encontrar y qué es lo que tendríais que hacer en cada caso antes de empezar a instalar el SATE. Os podéis encontrar con un revestimiento en capa fina mal adherido, ya sea una pintura o un mortero en capa fina que no está bien adherido. Pues bueno, en estos casos, obviamente lo que hay que hacer es retirar todo el revestimiento, limpiar el soporte y luego proceder a instalar el sistema SATE. Muchas veces nos hacen consultas de, tengo una pintura que no, bueno, que parece que está bien adherida, pero no lo tenemos seguro, pero bueno, queremos poner un sistema SATE y como va anclado mecánicamente con las espigas, no debería pasar nada. O sea, eso no podemos confiar que una capa delgada de pintura nos vaya a aguantar el peso del mortero y el peso de la placa durante el tiempo que lo instalamos hasta que ponemos las espigas. Por lo tanto, es muy importante, como os comentaba, retirar lo que es la pintura o el revestimiento en capa fina. Luego podemos tener también revestimientos en capa gruesa que estén sueltos, ya sea un mortero monocapa, un mortero de enfoscado, que, bueno, por lo que sea están en mal estado y al tocar está hueco, se desprenden, pues aquí habría que retirarlo totalmente. Si fuese un revestimiento en capa gruesa, un monocapa o un enfoscado que está bien adherido, o sea, que no tiene ningún desperfecto, se podría poner el sistema SATE encima sin ningún problema, pero si tiene problemas como en este caso de adherencia, pues se tendrá que quitar, que retirar. Si tenemos fisuras, en caso de fisuras, si son microfisuras, son fisuras muy, muy pequeñas, podemos instalar encima el sistema SATE, que no pasa nada porque como son fisuras superficiales, lo que es el sistema va a puentear esas fisuras. Pero si tenemos grietas, como podéis ver en la imagen, o sea que son ya de gran tamaño y normalmente son estructurales,
porque hay un problema estructural, ya sea de asentamiento o por un tema de cargas, aquí es muy importante que el técnico que lleva la obra primero aporte una solución para estabilizar esta fisura, ya sea cosiendo la fisura o aplicando un mortero de reparación. Bueno, determinar cuál sería la solución para estabilizar esta fisura y luego aplicar el sistema SATE, porque no, si aplicamos el sistema SATE directamente sobre una grieta, una fisura que no está estabilizada y se sigue abriendo, posiblemente eso se vaya a transmitir al sistema SATE y bueno, se nos acabe rompiendo. Hay ciertas zonas de España donde nos podemos encontrar fachadas con algas y hongos, sobre todo en la zona norte, en la zona de Galicia, en alguna zona de Cataluña, donde las fachadas están en sombra, donde hay mucha vegetación alrededor y bueno, son ambientes donde es muy fácil que nos aparezcan hongos. En estos casos es muy importante limpiar el soporte con un fungicida, con un producto que lleve fungicida que mate al hongo y al alga, limpiarlo bien y luego instalar el sistema SATE. Y a la hora de instalar el sistema SATE hay que tener en cuenta que el acabado que vayamos a elegir tiene que ser un acabado que esté también reforzado con fungicida para evitar que vuelvan a salir estas algas y hongos. ¿Vale? Luego, cuando hablemos del acabado, haremos referencia a este problema y cuál sería el producto a elegir para evitar que nos aparezcan estos hongos o algas. Otro punto muy importante sería verificar la plomada de la fachada. Es muy importante tirar un hilo y ver cuál es el desnivel que tenemos en la fachada. Y si son desniveles mayores a 1 centímetro, medidos en un regle de 2 metros, hay que enfoscar la fachada sí o sí, porque pensar que lo que estamos haciendo es colocar un sistema en base placas y un sistema en base placas, las placas tienen cierta rigidez y si el soporte no está regularizado y hay desniveles, luego eso se va a notar en el acabado. Y bueno, pues enfoscar la fachada, en este caso con el mortero de cal Weber Cal Basic, que puede llegar hasta 3 centímetros, aplicado en 2 capas y bueno, una vez enfoscado podríamos aplicar el sistema en base placas sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con soporte que son muy heterogéneos? O sea, que ya no estamos hablando de 2-3 centímetros de desnivel, sino que tenemos zonas con 4 centímetros, 5. Aquí ya no podemos poner un mortero de enfoscado tradicional, por un tema de que a nivel de espesores ya no llegamos y porque estaríamos sobrecargando muchísimo la fachada a nivel de peso. Entonces, en estos casos tenemos el mortero Weber Therma-Aislone, que es un mortero termoaislante, o sea, es mortero y aislante a la vez. Se proyecta, es muy ligero, pesa muy poco, pesa unos 4 kilos por cada centímetro de espesor. Como os decía, se proyecta y podemos regularizar el soporte y darle el espesor hasta unos 10 centímetros para aislar. O sea, tenemos la opción, digamos que hacemos 2 funciones en una, regularizar y aislar con un solo producto. También existe la posibilidad de, mira, regularizo con este mortero, o sea, regularizo la fachada y encima pongo las placas, pongo el sistema SATE en base placas. También sería compatible. Muy bien, una vez tratado el soporte, vamos a empezar a instalar el sistema y vamos a empezar por el zócalo, por impermeabilizar el zócalo. El zócalo es muy importante, es una zona muy importante que hay que tratar correctamente porque es una zona muy sensible por la que podemos tener filtraciones de agua. Pensar que el encuentro vertical con el horizontal, si hay movimientos, es muy probable que se nos abra ese punto y por lo tanto podamos llegar a tener filtraciones hacia el interior. Lo que vamos a hacer en este caso es impermeabilizar con un mortero mineral flexible, Weber Dry Imperflex, y normalmente recomendamos impermeabilizar los primeros 15-20 centímetros en el plano vertical y impermeabilizar también una parte, unos 10-15 centímetros también en la parte horizontal. E instalar esta banda que veis de color amarillo, una banda con malla, que es Weber Dry Imperbanda, que esta banda lo que va a hacer es reforzar el punto de encuentro entre el plano vertical y el plano horizontal y en caso de que hubiese movimientos, evitar que se pueda fisurar ese punto y que podamos tener filtraciones. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es colocar la banda y cubrir bien la malla de la banda
con el mortero. Y lo que es la parte amarilla siempre se tiene que dejar se tiene que dejar vista. Muy bien, pues una vez impermeabilizado el zócalo, nos va a tocar colocar el perfil de arranque, ¿vale? Entonces, y os lanzo esta pregunta. ¿Cuál es la función del perfil de arranque? Ser el punto de apoyo de las placas, garantizar la horizontalidad de las placas, evitar que haya un contacto directo de las placas con el terreno, o todas son correctas. Venga, podéis contestar a estas preguntas que os acaba de pasar Estefanía y vamos a ir viendo un poco las respuestas que vais dando. Como antes, si queréis cerrarla, le dais a listo en la ventana que os ha aparecido y directamente se cierra, ¿vale? Tenemos 11 respuestas ahora mismo, 14. Venga, a ver si se anima alguien más a contestar. Van 15 respuestas, con la mayoría que son todas correctas. Hay un 6% que dice que solamente es correcta la de punto de apoyo de las placas. Pues si Muy bien. quieres, Hanan, lo único, déjame un segundo recordar a todo el mundo que podéis ir pasándonos las dudas que tengáis a través del chat, ¿vale? Estamos aquí para poder ayudaros, intentar resolver todas las dudas que tengáis respecto a estos sistemas. Todo tuyo. Perfecto. Muy bien. Pues sí, como habéis contestado la mayoría, todas son correctas. El perfil de arranque nos sirve de punto de apoyo para garantizar la horizontalidad de las placas. Como os comentaba, un sistema en placas es muy importante que la primera hilera esté bien, o sea, tenga una buena horizontalidad para que las siguientes placas estén bien colocadas. Y también nos va a permitir que no haya contacto directo del terreno con la placa. ¿Vale? Entonces, a la hora de colocar el perfil de arranque, como os comentaba, bueno, como con cualquier impermeabilización, siempre lo haremos por encima de la zona que hemos impermeabilizado, evitando perforar la impermeabilización, porque como sabéis, perforar una impermeabilización no es correcto porque estamos generando un punto débil por el cual se puede filtrar el agua, y siempre lo haremos por la parte superior de esta impermeabilización, para no comprometerla. Entonces, la instalación es muy sencilla, se colocan los perfiles bueno, nivelándolos para que queden en horizontal, se hace el taladro y se colocan los tornillos. Y los perfiles son de 2,5 metros, por lo tanto, cuando nos toque poner un perfil al lado de otro, siempre evitaremos que entren en contacto y siempre hay que dejar una junta de 3 milímetros más o menos entre perfil y perfil, para evitar que al final esto es un elemento metálico, que con las dilataciones se pueda llegar a subir un perfil encima del otro y podemos llegar a tener allí un problema o una patología. Vale, una vez colocado el perfil, bueno, impermeabilizado el zócalo y colocado el perfil de arranque, nos va a tocar colocar el material aislante. Y para ello tendremos que elegir, bueno, o tendrá que estar ya elegido el material aislante. La propiedad en la que nos basamos principalmente a la hora de elegir un material aislante es el coeficiente de conductividad térmica, que es la capacidad que tiene el material para transmitir el calor. Y esta conductividad térmica, como más pequeña sea, más aislante es el material. Con esta conductividad térmica, en función del espesor que tengamos, nos va a dar una resistencia térmica, o sea, la resistencia térmica es la resistencia que opone un material al paso del calor. Como más espesor de material tengamos, más va a costar que el calor pase de un lado a otro. Y luego tenemos la transmitancia térmica, que es la cantidad de calor que atraviesa un sistema constructivo, que es la inversa sumatorio de la inversa de las resistencias. La transmitancia térmica es el valor que nos define el código técnico con el que tenemos que cumplir, y es con el que vamos a hacer el cálculo para saber el espesor que necesitamos de aislante, y tiene en cuenta todo el cerramiento, o sea, el muro y más el aislante, más el mortero de acabado, o sea, digamos todo el sistema constructivo. Comentaros que después de la actualización que se hizo del código técnico, ahora estamos en espesores, se están colocando espesores de aislante de 8 o 10 centímetros, zonas en las que se exigen 12 y hasta 14, porque cada vez es más restrictivo en zonas donde la climatología es más exigente. Y bueno,
Simplemente que cuando se hable de transmitancia, pues que sepáis que es lo que es el valor que exige el código técnico y en el cual nos vamos a basar para calcular el espesor de aislante. ¿Vale? Aquí tenéis los diferentes materiales aislantes que nos podemos encontrar, bueno, que nosotros tenemos en nuestra gama de los sistemas SATE. En primer lugar tenemos las lanas minerales, que la lana mineral es un material muy versátil y muy completo porque es un material con el que vamos a aportar aislamiento térmico y vamos a aportar aislamiento acústico. A diferencia de los demás aislantes que solo aportan aislamiento térmico, pues con la placa, con la lana mineral aportamos ese plus de que, mira, aparte de proteger mi edificio de aislarlo térmicamente, pues también voy a obtener confort acústico. Aquí, como veis, en los numeritos que veis aquí arriba son las conductividades térmicas, para que un poco os vayáis haciendo la idea, la comparativa entre una placa y otra. Lo que más seguramente veréis en el mercado y os encontraréis en el mercado es la placa EPS, que es la placa, es el que llamamos Porex de color blanco, que tiene una conductividad térmica de 0,037. Nos podemos encontrar también EPS grafito, que bueno, la única diferencia con el blanco es el tema de la conductividad térmica, que tiene una conductividad térmica mejor que el EPS. Y eso nos va a hacer que si por ejemplo con el EPS necesitamos 8 centímetros para cumplir, pues con el EPS grafito a lo mejor con 6 centímetros, depende de cómo esté compuesto el cerramiento, ya cumplimos. Luego tenemos también la placa fenólica, que es una placa que la verdad seguramente se ve poco, o sea, veréis poco, pero que destaca porque tiene una muy buena conductividad térmica. Si veis es la más baja y eso es la que más aísla. Y se suele utilizar en zonas como jambas, por ejemplo, donde no podemos recrecer, donde no tenemos margen para aplicar mucho espesor y con esta placa conseguimos con poquito espesor mucho aislante. Tenemos también la placa de corcho, que bueno, a veces tenemos proyectos que vienen prescritos con placa de corcho. Y el mortero termoaislante, Bebertherma Aislone, como os comentaba. A nivel de conductividad térmica, como si lo comparamos con otras placas, es un poco peor, pero nos da la ventaja de que cuando tenemos soportes muy irregulares, podemos regularizar y aislar al mismo tiempo. Pues ahora vamos a ver un vídeo de cómo se instalan las placas aislantes, ¿vale? Beber. David, ¿se oye el audio ahora? Sí, se oye perfectamente. We care. Bueno. Hola, soy Juan Manuel Gazquet, monitor de Saint-Gobain Weber, y en este vídeo vamos a ver cómo colocar las placas de aislamiento en un SATE. En primer lugar, amasaremos el mortero de adhesión con la proporción de agua limpia que indica el saco. La forma de extender el mortero de adhesión dependerá de las condiciones del soporte. Si nuestro soporte se encuentra plano y se ha regularizado previamente, aplicaremos el mortero en toda la base de la placa con una llana dentada de entre 9 y 10 centímetros. También aplicaremos del mismo modo el mortero de adhesión sobre el soporte. Si nuestro soporte es de albañilería o mampostería, aplicaremos un cordón perimetral de mortero de adhesión de entre 4 y 8 centímetros de ancho y entre 2 y 4 centímetros de espesor, y 3 pegotes de entre 8 y 10 centímetros en el centro. Iremos colocando las placas siempre en posición horizontal y de forma contigua, procurando siempre que se toquen y no queden espacios entre ellas. Empezaremos por la primera hilera, que es la que apoya sobre el perfil de arranque. Colocaremos la segunda hilera apoyada sobre la primera a rompejuntas. A su vez, iremos comprobando la verticalidad y horizontalidad de las placas con un nivel. En las esquinas colocaremos las placas trabadas para que no queden las juntas continuas. En los ángulos de los huecos de fachada hay que colocar las placas en forma de L, de tal manera que no quede ninguna de ellas alineada con el hueco. Así reduciremos el riesgo de que las tensiones en esos puntos se transmitan al revestimiento. Vale.
Vale, por lo tanto, para adherir las placas, como Hanan, hemos dicho, una pregunta. Cuando se adhieren las placas es importante que vayan siempre contrapeadas, ¿verdad? O sea, sí, que vayan siempre a matajuntas, que nunca se pongan una junta a continuación de la sí, otra. sí, sí, es como cuando montamos un cerramiento de ladrillo. Ah, Nunca hacer coincidir la junta. vale, vale. Gracias. ¿Vale? Entonces, a la hora de adherir las placas, como os comentaba, tenemos dos métodos. Si el soporte es de mampostería de ladrillo cerámico, pues vamos a utilizar un cordón perimetral y 3 pelladas centrales, que con esto garantizamos que hay un contacto, una superficie de contacto mínima del 40%. Y si el soporte tiene una perfecta planimetría, como una fachada ligera, como una fachada de madera, lo vamos a hacer con el método del peinado, el doble encolado. En las esquinas nunca hacer coincidir las placas, la junta de las placas, y en las ventanas tampoco hacer coincidir la junta de la placa con el límite de la ventana. Siempre o sea, la placa hay que recortarla en esta forma que llamamos forma de pistola para romper y evitar que en este punto, que es el punto más débil, haya continuidad de junta. Vale, una vez pegadas las placas, adheridas las placas, vamos a dejar que pasen 24 horas hasta que seque el mortero y vamos a colocar la fijación mecánica. La fijación mecánica se hace con unas espigas, anclajes mecánicos, expansivos, o sea, escucharéis llamarlos de diferentes maneras, nosotros las llamamos espigas. Y hay de dos tipos. Podemos encontrar de golpeo o atornilladas, en función del modo de instalación, si se instalan golpeando con un martillo o atornillando con un taladro. Entonces, dentro de las de golpeo existen de dos tipos también, de núcleo de plástico o de núcleo metálico. Y las atornilladas, pues solo existe de núcleo metálico. En las espigas, cuando tengáis una espiga en la mano, os fijaréis que en el cabezal vienen unas letras de la A a la E y eso te especifica con qué soportes es compatible esta espiga. ¿Vale? Por ejemplo, la espiga de núcleo metálico vemos que es compatible con los soportes A, B y C, que ahora os explicaré qué soportes son, y las de núcleo metálico son compatibles con prácticamente todos los soportes, desde la A hasta la E. Entonces, la ETAC define estos 5 tipos de soportes. La A es el soporte de hormigón, el B el bloque macizo, el C el bloque perforado, el D el hormigón ligero y el E el hormigón celular. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estemos en una obra y tengamos un soporte, por ejemplo, de hormigón ligero, no podremos utilizar una espiga de núcleo de plástico porque no es compatible. Tendremos que ir a una espiga de núcleo metálico. ¿Vale? Las espigas tienen que entrar como mínimo entre 25 hasta un máximo de 55 milímetros. Nosotros normalmente para hacer el cálculo del tamaño de la espiga solemos coger una media entre 30 y 40 milímetros. La cantidad o la disposición de las espigas, o sea, la cantidad mínima de espigas que hay que poner por norma son mínimo 6 espigas metro cuadrado, pero luego podemos tener zonas donde tengamos más espigas, ya sea porque se ha hecho un cálculo del viento y vemos que son zonas que están muy expuestas y hay que reforzar el número de espigas, o a nivel genérico en lo que son las esquinas de los edificios, y a medida que vamos subiendo de alturas, siempre se recomienda reforzar con más espigas esos puntos porque son los puntos que más sufren la succión del viento. Entonces, si tuviésemos que colocar más de 6 espigas metro cuadrado, aquí podéis ver cuál sería la disposición en las placas, pues para 8, 10, 12 y hasta 16 espigas. Vale, pues una vez colocadas las espigas, el siguiente punto es reforzar los puntos singulares. En las fachadas tenemos muchos puntos singulares, o sea, instalar un SATE, lo que es la parte sin ventanas, sin puntos singulares, ya veis que es muy sencillo, pero cuando nos encontramos puntos singulares, ya sean ventanas, huecos, la coronación, una junta de dilatación, hay que tener en cuenta que esos puntos hay que tratarlos de una manera específica, con unos perfiles específicos para evitar tener patologías en esos puntos. Entonces, ahora vamos a ver un vídeo donde se tratan esos puntos singulares y veremos cómo se trata cada uno de ellos.
Weber. We care. Hola, soy Juan Manuel Gazquet, monitor de Saint-Gobain Weber, y en este vídeo vamos a ver cómo tratar y reforzar los puntos singulares en un SATE, como puertas, ventanas, esquinas, juntas de dilatación. Estos refuerzos nos ayudarán a minimizar el riesgo de fisuras. Como ya vimos en un vídeo anterior sobre la colocación de placas, una de las acciones más importantes era el tratamiento de los ángulos de las ventanas con la colocación de placas en L, para evitar la alineación del ángulo con el hueco. Esta acción reparte las tensiones de las esquinas en los huecos de fachada y minimiza el riesgo de aparición de las comunes fisuras a 45 grados. Esto evitará la transmisión de tensiones del aislamiento hacia el revestimiento, pero no las propias tensiones producidas en el revestimiento. Por lo tanto, para minimizar el riesgo de fisuras en estos puntos, aplicaremos una fina mano de mortero de adhesión y posteriormente colocaremos, presionando con una llana de acero, una malla de tamaño aproximado 40 por 20 centímetros, formando un ángulo de 45 grados. Del mismo modo, colocaremos los perfiles del refuerzo de esquinas. Con este perfil no solo tendremos una esquina perfectamente recta, sino que reforzaremos frente a posibles impactos todas las esquinas de nuestro edificio. Para el dintel utilizaremos un perfil goterón para permitir una correcta evacuación del agua de lluvia. El perfil debe colocarse en su posición correcta y elegirse según el espesor del acabado. Otro punto que debemos reforzar es el remate del sistema con el marco de ventana. En este punto existe un cambio de naturaleza del material y es importante que la unión no sea rígida para evitar fisuras. Este perfil nos ayudará a solucionar este punto. En el caso de que nos encontremos juntas de dilatación en la fachada, estas debemos respetarlas y tratarlas adecuadamente, ya que en este punto se producen bastantes movimientos. Por lo tanto, debemos romper la continuidad total del sistema para evitar fisuras o grietas. Para el tratamiento de las juntas de dilatación tenemos este perfil diseñado específicamente para ese tipo de juntas, que como podéis ver permite el movimiento gracias a su membrana elástica. Del mismo modo que el resto de los perfiles, aplicaremos una primera mano de mortero de adhesión para recibir el perfil. Colocaremos el perfil en fresco y pasaremos la llana presionando suavemente sobre la zona con malla y dejaremos secar. Ya tenemos todos los puntos singulares reforzados. Ahora vamos a esperar que seque el mortero. Muy bien, pues ya hemos tratado los puntos singulares. Una vez tratados los puntos singulares, dejamos que seque el mortero y al día siguiente, normalmente, hacemos la capa general de refuerzo del sistema. La función de esta capa general es mejorar las prestaciones mecánicas del sistema y, sobre todo, absorber las tensiones que puedan generarse en las placas, entre las placas de aislamiento y el revestimiento. Por eso es muy importante que si no está bien ejecutada, luego veremos que podemos tener patologías. La composición de esta capa es aplicar un mortero con una malla de fibra de vidrio. ¿Vale? Aquí os pongo otro vídeo donde lo explicamos, cómo se hace este refuerzo. Cuando haya secado el mortero que hemos utilizado para los puntos singulares, comenzaremos con el refuerzo general del sistema. Primero vamos a ver cómo realizar el refuerzo del sistema para los acabados más comunes, que son los orgánicos o los minerales en capa fina. Al trabajar con materiales con poco espesor, necesitaremos una capa de refuerzo que a su vez tenga la función de regularizador. Amasaremos el producto con la proporción de agua que indica el saco y lo extenderemos con una llana dentada de 8 milímetros peinada a 45 grados respecto al plano de la fachada en vertical. A continuación colocaremos la malla de refuerzo sobre el mortero en fresco, presionando con el paso de la llana de acero de arriba a abajo hasta rellenar los surcos sin llegar a embutir la malla. Los tramos sucesivos de malla deberán solaparse entre ellos unos 10 centímetros para garantizar el refuerzo en toda la superficie sin juntas ni zonas sin armar. Para terminar con la capa de refuerzo, una vez seca la primera mano con malla, comenzaremos con la aplicación de la segunda mano de mortero de regularización y prepararemos el soporte para el acabado final. Una vez finalizada esta última capa con mortero de regularización, solo nos falta esperar a que seque para realizar el revestimiento final. Pues ya hemos hecho la capa de refuerzo y ahora ya tenemos el sistema preparado para revestirlo con el acabado. Pero antes de pasar al acabado,
Vamos a ver si habéis estado atentos en el vídeo y os lanzo esta pregunta. En la capa de refuerzo de general del sistema, ¿dónde se debe posicionar la malla? ¿En el centro, como si fuese un sándwich? ¿En la parte interior tocando la placa? ¿En la parte exterior? ¿O no es necesario colocar la malla en la capa de refuerzo? Podéis ir enviándonos las respuestas, la que creáis correcta. Ahora mismo la mayoría, bueno, hay 4 respuestas, 5. Hay alguna pequeña división de opiniones. Alguno dice que no es necesario colocar la malla en la capa de refuerzo. Hay un par también que comentan que en la parte exterior, pero la mayoría de la gente comenta que en el centro, y sí que, bueno, hay un 30% de la gente que habla de que en la parte exterior. Ujú. Vale, pues es en la parte, en el centro de la, entre el mortero, como si fuese un sándwich. O sea, tenemos probado y ensayado con ensayos de laboratorio que la malla, si la colocamos tocando la placa o la colocamos en el exterior, no trabaja correctamente y puede acabar fisurando la capa de refuerzo. Por lo tanto, no sería correcto ponerla ni en el interior ni en el exterior. Y la opción de no es necesario colocar la malla o sea, no es correcta, es necesario y obligatorio colocar la malla. Y si no se coloca, luego os enseñaré una patología, qué es lo que pasa si no colocamos la malla en la capa de refuerzo. ¿Vale? Pues seguimos. Como ya tenemos preparada la capa de refuerzo para recibir el acabado, comentaros que el acabado se puede hacer, o sea, en un sistema SATE tenemos diferentes acabados. El primero sería el acabado orgánico, que es como una pintura con árido. El segundo que veis es un monocapa. Un monocapa es compatible con un sistema SATE siempre y cuando se utilice como aislante el mortero, el aislone. Sobre placas no es compatible. Podemos tener un acabado mineral capa fina que puede ser un estuco, que este sí que es compatible con todos los aislantes, o un acabado cerámico. El más común y el que más os vais a encontrar en el mercado es el primero, el acabado orgánico. El acabado orgánico se puede hacer con 3 tipos de resina, o sea, tenemos 3 familias de productos para hacer este acabado. Una con una resina acrílica, con una resina siloxánica o con una resina al silicato. Y dentro de cada gama podemos encontrar diferentes granometrías. Pues bueno, granometrías desde 2,5 milímetros hasta la más fina, que es 0,5. Y ahora os explicaré cuál es la diferencia un poco entre cada una de las resinas. La resina acrílica, un mortero orgánico en base a resina acrílica, digamos que es el mortero, la resina más básica, es una resina que técnicamente funciona bien, o sea, que hace la función de impermeabilidad, de formabilidad, o sea, de proteger la fachada es correcto, pero no se recomienda en zonas muy exigentes. En zonas muy exigentes tendríamos que pasar o al siloxano o al silicato. En zonas donde, por ejemplo, en Galicia o en zonas donde estén donde haya mucha presencia de hongos y donde las fachadas están en zonas muy sombrías y necesitan tener un alto grado de impermeabilidad, vamos a ir a la resina al siloxano. Y si tenemos zonas que están, por ejemplo, en primera línea de mar, pero en una costa donde le da el sol, como podría ser la costa andaluza, pues iríamos a la resina en base silicato, que esta destaca por transpirabilidad. Es un tipo de resina que es muy transpirable. Y como es tan transpirable, no se recomienda en zonas donde la fachada está continuamente con humedad, como por ejemplo en Galicia, y en fachadas que estén continuamente en sombra. Vale, bueno, aquí os dejo la tabla más en detalle con las prestaciones de cada una de las resinas para que las comparéis. Vale, y no sé si os he comentado, creo que sí, que la siloxano está reforzada o sea, tiene mucho contenido de fungicida y bueno, zonas donde pueden aparecer algas y hongos, que como comentábamos antes, sería la mejor resina a utilizar, el mejor acabado. Vale, ¿cómo se aplican estos acabados? Ahora vamos a ver un vídeo que veréis que es muy fácil. Beber.
Uy, qué error. Hola, soy Juan Manuel Gazquet, monitor de Saint-Gobain Weber, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar un acabado orgánico en un SATE. Cuando la última capa del mortero de regularización esté totalmente seca, unas 24 horas más o menos, comenzaremos con el revestimiento final. En primer lugar, aplicaremos la imprimación reguladora de la absorción. Removeremos el material del bote hasta obtener una masa homogénea. Es importante no añadir agua al producto, ya que este ya viene listo al uso. Con un rodillo o una brocha extenderemos el producto por toda la superficie. Esta capa debe ser uniforme en términos de color y textura. Cuando la imprimación esté seca, aplicaremos un acabado orgánico. En este caso, vamos a aplicar un revestimiento acrílico, impermeable y muy resistente a las situaciones meteorológicas extremas. El producto ya viene listo al uso, pero será necesario remover antes hasta obtener una mezcla homogénea, como hemos hecho con la imprimación. Aplicaremos una mano de producto con una llana de acero inoxidable de abajo a arriba, apretando el material para regularizar el espesor de la capa y retirar el exceso de material. Finalmente, le daremos a la superficie la textura de frotasado deseada con un frotas de plástico o llana de acero inoxidable. Este ha sido el último paso de la instalación de nuestro SATE y el resultado, aquí lo tenéis. Muy bien, pues ya está, ya hemos instalado nuestro sistema SATE. Vale, ahora pasamos al último bloque sobre patologías o qué puede pasar si no ejecutamos correctamente el sistema, o sea, si no hacemos lo que hemos comentado durante la formación. Bueno, aquí veréis. Bueno, esto es un sistema, una fachada SATE, que como veis, primero, el mortero de adhesión está mal aplicado, porque está aplicado a pegotes. Si os acordáis, hemos visto que se tenía que aplicar o haciendo un cordón con 3 pelladas centrales, que a la hora de apretar la placa se reparte ese mortero y hay una superficie de contacto mínima del 40%, o peinando, haciendo un doble encolado. En este caso, a pegotes, igual que en la cerámica, no funciona. Y además no llevaba fijación mecánica, por lo tanto, si falla el mortero y no está fijado mecánicamente, el resultado es que se cae. Aquí, bueno, pues no hubo, o sea, no fue una tragedia ni una desgracia porque ya lo habían visto y estaba delimitada la zona, pero bueno, que es un tema serio de que si se instala un sistema SATA hay que hacerlo correctamente porque si no podemos tener un gran disgusto. ¿Qué pasa si en la capa de refuerzo no ponemos malla? Lo que os preguntaba antes. ¿Pasa esto? Si no colocamos malla en la capa de refuerzo y solo aplicamos el mortero, se marcan las placas y las espigas. Se acaba fisurando el contorno de las placas y el contorno de las espigas. Por lo tanto, súper importante esta capa, reforzarla con la malla. Si reforzamos con malla, pero la malla la posicionamos mal, como en este caso, que aquí hicimos una cata y vimos que la malla estaba pegada sobre la placa, lo que nos va a pasar es que la fachada nos va a fisurar. O sea, está fisurada, aquí veis, aquí se fisuró y llovió y por eso se marcan aquí las fisuras. Cuando hicimos la cata, vimos que la malla estaba colocada directamente, o sea, no está en el centro, como veis, no queda como un sándwich, sino que está muy tocando a la zona de la placa, por lo tanto, tampoco funciona. Y esta patología, esta fisura aquí a 45 grados, que es tan típica en las fachadas, bueno, pues aquí para evitar esta fisura, como hemos comentado antes, en los vértices de las ventanas, cuando estamos colocando la placa hay que ponerla en forma de pistola y hay que reforzar con una malla extra 45 grados, de 40 por 20, para reforzar en este punto. En este caso no se hizo y si no se hace, pues aparece esta fisura. Y nada, hasta aquí la formación. No sé si hay alguna pregunta, David, que hayan hecho por el chat. Sí, perdona. Tenemos un par de preguntas y otra que seguramente añada yo también. La primera nos la hacía Carlos y es, ¿un número alto de espigas podría debilitar la placa?
A ver, un número alto de espigas, más que debilitar la placa, hay que poner las necesarias. Poner más de la cuenta, lo único que vamos a hacer es, la espiga, el cabezal es de plástico y vamos a comprometer más la adherencia del mortero sobre esa superficie. O sea, si por altura de edificio y porque hay se está muy expuesto al viento, hay que poner muchas espigas en las últimas plantas, pues hay que hacerlo en esos casos. Normalmente si haces el cálculo no te suelen salir más de 14 espigas por metro cuadrado. Es muy difícil porque la espiga tiene mucha capacidad de carga. Si no es necesario, o sea, si hay que poner las justas y necesarias. Vale, tenemos otra. Nos comenta, ¿es posible colocar una laja de piedra sobre sistemas SATE de unos 3 centímetros de espesor? Vale. El sistema acabado cerámico es un sistema que se ha certificado con una pieza cerámica de un formato determinado. En nuestro caso lo tenemos certificado con plaquetas de ladrillo de imitación cara vista o con cerámica de gran formato, de 60 por 60. Colocar directamente una piedra de 3 centímetros, eso pesa mucho. Pensar que estos sistemas aguantan piezas de entre 20 hasta 25 kilos. En este caso, una piedra de estas características seguro que pesa 40 o 50 kilos metro cuadrado, por lo tanto, no lo admitiría el sistema. Lo que se puede hacer es anclar mecánicamente ese tipo de piezas. Pero bueno, así a priori es un tipo de pieza que no queda contemplado dentro de la ETA del sistema, por lo tanto, no se podría garantizar. Lo que sí que podríamos es estudiar el proyecto y ver si colocando la fijación mecánica se podría llegar a... Sí, al final yo creo que es más una limitación de peso, más Sí, que una limitación de material. Porque al sí, final, pues efectivamente podría existir en el mercado algún tipo de piedra o imitación a piedra que fuera de 3 centímetros inclusive y que a lo mejor no pesara ni 10 kilos. O sí, sea, que es sí, que sí, 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 podría perfectamente ser válido. sí, sí, Entonces es más efectivamente. una limitación de peso, ¿vale? Que es lo que debemos tener en cuenta. Sí, Que hemos dicho de 20-25 kilos, ¿verdad? sí, sí, tenemos un Vale, sistema que es 20 y otro sistema que es 25. perfecto. Tenemos más preguntas. A ver. ¿Hay un límite de metros cuadrados de acabado sin juntas como pasa al monocapa? Entiendo que es un poco igual a la pregunta que te he hecho también en la formación anterior y Ujú, era el tema de cada cuánto tenemos que poner juntas de dilatación, etcétera. ujú. A ver, no, el acabado orgánico no es tan sensible como un monocapa. Un monocapa tienes que planificar muy bien, tiene que haber juntas de trabajo y se tienen que planificar muy bien porque cualquier diferencia entre paños se nota. En este caso, como es un mortero en base resina, no es un mortero mineral, el secado es muy rápido, es muy difícil que tengas diferencia de tonalidad. Tú puedes hacer tantos metros como gente tengas trabajando en el andamio. Lo que no se recomienda es, o sea, siempre hay que tener una mínima planificación. Lo que no se recomienda es ir tirando metros y decir, uy, me tengo que ir, ya mañana sigo. O sea, hay que dejar una junta, normalmente se hace con una cinta de pintor, y al día siguiente empalmas, o sea, y quitas la junta, y que luego, luego ni se nota. Ujú. Vale, tenemos otra pregunta. Bueno, la misma persona, Irina, nos dice, es decir, ¿se pueden hacer paños continuos ilimitados? La Sí, limitación no la da la junta del edificio, entiendo. sí, la junta del edificio, el andamio, la gente que tengas trabajando haciendo paños y las horas del día, o sea, las horas de Sí, trabajo. claro. Vale, luego nos preguntan también, ¿se puede aplicar mortero acrílico sobre un paramento de mortero? ¿Es necesario colocar malla? O sea, tú tienes una base de mortero y quieres Sí, ponerle encima un mortero acrílico. yo entiendo que sí, que es eso a lo que se Sí. refiere. Si tienes un mortero que está en buen estado, o sea, que a nivel de planimetría está bien, que a nivel que está bien adherido y que no tiene ningún problema técnico, se puede aplicar en este caso sin malla, porque en el mortero acrílico
en sí no o sea, es que es una capa tan fina, es como os decía, es como una pintura con grano, no necesita malla. Nosotros siempre lo solemos recomendar o sea, aplicarle el mortero base, el base, malla, term base, porque es muy difícil encontrarte un mortero en fachada que no esté fisurado, o sea, que esté perfecto y que lo quieras revestir con un mortero acrílico y no pase nada. Normalmente cuando se propone la solución de vamos a revestirlo, vamos a rehabilitarlo con un mortero acrílico es porque tiene desperfectos, tiene fisuras y en este caso sí que recomendamos ponerle la base, o sea, el mortero base enmallado. Ujú. Vale. Te quería yo también preguntar, en Sí. un edificio en el que tengamos terrazas, ¿vale? Que Sí. tengamos balcones, vamos, ¿se puede, digamos, recubrir ese edificio o tratar ese edificio con SATE? ¿O deberíamos utilizar algún otro tipo de sistema? No sé, ¿qué opinión tenéis vosotros de Beber? Sí, o sea, el SATE está pensado para aplicarlo, o sea, para instalarlo en vertical, pero hemos hecho proyectos en los cuales el SATE gira por debajo de los balcones. ¿Te refieres a aislar también la parte baja de los...? Claro, o sea, yo creo que al final deberíamos, en un edificio en el que tengamos unos balcones que están sobresaliendo Ujú, durante pues, X distancia, ujú. entiendo que deberíamos de alguna forma proteger todo el Sí, sistema. Entonces, yo no sé sí. si podríamos continuar esa protección directamente con el SATE o si lo suyo sería hacer un falso techo, por ejemplo, o no lo sé. O sea, Sí, no hay ningún problema en hacer la continuidad del sistema SATE, o sea, en vertical y luego o sea, se continuarlo. podría continuar en horizontal en ese Sí, tramo de un metro, sí, metro y algo. sí. Vale. No sé, voy a mirar a ver si hay más preguntas. En un principio parece que no. No sé si tenéis más preguntas. Deciros también que Bueno, el día 14 de julio tenemos la siguiente formación que tratará sobre preparaciones de soporte para pintura. Y nada más, daros las gracias. Gracias a ti, Hanna, por dar la formación, David, por organizarla y muchas gracias a todos por la asistencia.